El título es La bendición de despojarse. Un título que puede parecer extraño, pero que es completamente bíblico. Ocurre es que los tesoros del Señor van en dirección opuesta a lo que dice el mundo. Y pues tristemente en muchas partes se está predicando un evangelio muy conciliado con los principios mundanos, y eso hace entonces que más bien se haya establecido una falsa doctrina en cuanto a que el Señor nos creó y prácticamente el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz para que nosotros fuéramos disque prosperados, en un mal entendimiento de lo que la palabra prosperar bíblicamente significa. Quiero aclarar también eso de entrada. La prosperidad bíblica es primeramente espiritual y secundariamente es material. Espiritualmente se refiere al llevar una obra a feliz término, lo que quiere decir prosperar. Llevar a feliz término un propósito, un plan, por tanto, prácticamente la vida. Y en segunda instancia, pues tener abundancia de todas las cosas, primeramente espirituales y también las materiales. Pero si ustedes revisan la palabra con cuidado, van a descubrir que algunos de los varones bíblicos tuvieron abundancia de recursos materiales y otros no. Y aún el propio Señor Jesucristo dice en el Evangelio que no tenía dónde recostar su cabeza. Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, que el Señor nunca buscó venir como rey material, sino como siervo sufriente para enseñar que había un reino espiritual esperándonos. Dice la palabra, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Contrariamente a lo que algunos predicadores establecen desde el púlpito, para Dios las riquezas son más bien un obstáculo para la vida espiritual, más que una bendición que signifique que el creyente está siendo súper bendecido. Sí, a largo plazo, ya cuando hay madurez, cuando hay estabilidad, cuando hay estructura interior, puede venir la bendición material. Dios no es enemigo de eso, pero en la inmadurez, en el no entendimiento, la riqueza puede convertirse en un enemigo de la espiritualidad. No es sino mirar el libro de Génesis para entender este concepto tan extraño a la lógica que nos han enseñado en el mundo. Porque lo que ustedes ven es que los seres humanos nos preparamos a través de los estudios de colegio y de universidad para tener una profesión o ejercer un oficio con el cual consigamos recursos económicos para finalmente tener unas propiedades que nos permitan decir que estamos viviendo en bendición y en abundancia, y de paso mostrarle a los demás. Ese de paso va entre comillas y con un tono irónico, porque en realidad es uno de los propósitos principales, el por qué acumulamos tantas cosas. En el fondo queremos mostrarle a los demás que somos exitosos, que somos de, si se quiere, buena familia trabajadora, porque hemos producido algo que es la marca que tiene este mundo en cuanto a lo que es el éxito, pero para Dios es muy distinto. En el libro de Génesis decíamos, vemos que el Señor hizo una creación escalonada, en el cual el principio consistió en producir un entorno, unas situaciones adecuadas para finalmente crear al hombre. Pero el propósito de la creación del hombre era el de tener un compañerismo, una comunión, una compañía con Dios.
Entonces, todas las cosas materiales, el paraíso que el Señor hizo y todos sus recursos para alimentar y para el bienestar de los seres humanos, estaban destinados simplemente a servir de cierta comodidad mientras el hombre mantenía su corazón lleno y ocupado de las cosas de Dios y de Dios mismo. Las cosas fueron creadas para el uso, pero siempre debían ser externas al corazón del hombre. No vemos que Adán o Eva miraran con los ojos con los que vemos hoy en la cultura tanto occidental como oriental las posesiones. Siempre fueron algo secundario. El corazón del hombre debía tener un sitio ocupado única y exclusivamente por Dios. Ese fue el proyecto de Dios en el origen. Lo que pasa es que nosotros hemos nacido y hemos sido criados en una sociedad que propende por el bienestar material por encima de otras cosas, abandonando a Dios, abandonando los principios morales, y tenemos una sociedad corrompida que hace que los seres humanos no miren ni siquiera las consecuencias ni el camino por el cual se consiguen esos recursos. Y entonces tenemos hoy en día una corrupción mundial, porque esto es mundial, no se puede decir que sea patrimonio de ciertos países, aunque predomina en ciertos países, pero es una corrupción mundial porque el corazón del hombre está corrompido mundialmente. Las cosas se convirtieron en el centro de su búsqueda, en su Dios, en sus ídolos. Y por consiguiente, Dios fue sacado del corazón. Eso ocurrió en el preciso momento en que Satanás estaba tentando a Eva. Cuando Eva mira el fruto y lo ve como apetecible, como deseable, saca a Dios, porque entonces la palabra que él le había dado pasa a ser secundaria. La obediencia a Dios es secundaria. El agradar a Dios ya no es importante. Y nosotros crecemos dentro de esa visión de lo importante que es conseguir bienes materiales y no nos damos cuenta que todo es errado desde el principio. Porque nuestros infortunios comienzan cuando no está Dios en nuestro corazón. Esto es válido para todos y cada uno de los que estamos oyendo esta palabra. Porque la conclusión simple es esta: como no tenemos a Dios, entonces no tenemos paz. Como hemos quitado a Dios del trono de nuestro corazón, entonces tenemos ahora ídolos sentados allí. Para eso viene el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para restaurar una relación que estaba rota y para darnos la paz con Dios. Pero por cuenta de las falsas predicaciones y por cuenta del corazón de algunos que se dicen cristianos pero que no lo son, entonces nuestras iglesias están contaminadas todavía de ese apetito, de esa atracción fatal hacia las posesiones materiales. Estoy justificando el título en base a la palabra. Repito, la bendición del despojarse. Lo va a enseñar el Señor Jesucristo, Lucas 18, del 18 al 30. Versículo 18. En la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, cierto hombre prominente le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Expliqué la vez pasada que entonces el Señor estaba diciéndole: si tú me llamas bueno es que reconoces que yo soy el Hijo de Dios. Versículo 20. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme.
Aquí está la enseñanza de Cristo propiamente sobre el despojarse. Aquí no está enseñando que dé limosna, no está enseñando que cuando entremos a la iglesia entonces vendamos todas nuestras cosas y las demos a los pobres. También, si alguno lo quiere hacer, pero la enseñanza final es que cuando tú entres a la vida espiritual con el Señor Jesucristo, tu corazón deje atrás todas las cosas, se desprenda voluntaria y decididamente. Te digo así, este es un momento en el cual uno mira las cosas y se da cuenta que muchas de ellas lo han esclavizado. Que de pronto uno está teniendo angustias, afanes, con una casa que tiene en arriendo porque tiene que reunir ese dinero para pagar la renta. Pero si la casa es propia, entonces tiene que hacer otro poco de maromas emocionales y físicas para poder pagar el impuesto predial, para poderla tener protegida de los ladrones afuera, o con un seguro, ojalá, si se puede. Entonces la ansiedad empieza a corroer el corazón de ese poseedor. Si queremos empezar a entender en profundidad las verdades grandes de Dios, tenemos que tomar la decisión consciente de que este es un instante en el cual uno dice: Señor, todo lo que tú me has dado no es mío, sino es tuyo, y por tanto yo dejo de comportarme como si yo fuera el dueño. De aquí en adelante, Señor, yo decido comportarme como un administrador, como si solamente yo tuviera que darte cuenta porque tú eres el dueño de todas las cosas que me has entregado. Y eso incluye lo material, la casa, el carro, si es que lo hay, o la bicicleta o lo que sea, la moto, pero también los hijos, la pareja, las personas, porque quizás no hemos meditado suficientemente en eso, pero las personas que conforman nuestra familia, el Señor un día allá en su trono decidió enviarlas al cuidado de nosotros como administradores, con el propósito de que esa esposa, ese esposo o esos hijos le fueran devueltos a Él con el corazón y la mente rendidas y creyendo en el Salvador. Nuestros hijos y nuestra pareja no son para nuestro deleite y disfrute y posesión, son para la administración en el camino hacia Dios. Por eso dice el Señor: ven y sígueme, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. O sea, sé consciente de que lo tuyo es apenas una bendición. Tus cosas son mías. Por eso este rico, en el versículo 23, dice: pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Tenía un espíritu de avaricia, un espíritu de posesión, de posesividad, como lo queramos llamar, un espíritu donde él tenía muchas cosas a su alrededor y pensaba que todas eran suyas y que le habían llegado por sus propios méritos, o por herencia, o porque las había trabajado, pero que era sumamente rico y que era un honor para él. No es así. Si el Señor nos llama a ser ricos, y no son muchos los que ya el Señor llama, hay que entender que las riquezas son para la gloria de Dios. Y si el Señor nos llama a ser pobres, que son muchos, debemos mirarlo como una bendición también. Léanse Santiago, de pronto en el capítulo 5, él dice allí que los pobres los tendremos siempre entre nosotros, pero que no los menospreciemos porque los pobres han sido llamados al reino de Dios. ¿Por qué es eso? Vamos a ver en la palabra de hoy que es más fácil, como lo dice aquí más adelante el Señor, que un rico crea en el Dios de este mundo y que un pobre crea en el Dios creador de todo el universo. Mirándolo, Jesús dijo:
qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, lo que acabo de decir, está en el versículo 24. Quizás te habías preguntado alguna vez, pero Señor, ¿por qué mi vida es tan difícil? ¿Por qué tengo tantas luchas económicas? No son luchas, hermanos, son bendiciones. Que haya un poco de escasez para que tus ojos no se aparten del Dios que te creó y para que tu corazón esté más dispuesto para Él. Versículo 25, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. La aguja a la que se refiere aquí bíblicamente es una ventana en forma puntuda hacia arriba para que la cabalgadura con el jinete no puedan pasar fácilmente sino agachándose, tiene una altura bastante baja. Entonces, un camello que es mucho más grande que un caballo no pasa por esas ventanas. Les explicaba yo que el propósito de esas agujas es que no entrara un ejército invasor, no podía. Y si intentaban entrar los soldados, pues morían por las flechas y las lanzas de los que estaban defendiendo desde adentro. 26. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Todo el mundo se dio cuenta que si se tiene el hambre de algo en propiedad, entonces el reino de Dios ya resulta menos apetecible. 27. Lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. Porque dice esto el Señor, porque la salvación es de Él, es del Señor Jesucristo hacia nosotros. Él es el que nos llama para salvación y nosotros respondemos, ¿sí o no? Espero que todos los que estamos aquí hayamos respondido que sí. Somos salvos por la gloria y la gracia del Señor Jesucristo. Los méritos son de Él, no tenemos nada de qué gloriarnos. Y Pedro dijo, versículo 28, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Él les contestó, en verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¡Wow! Entonces, el despojarse es una cuestión de vida o muerte espiritual. Quiere decir que si mi corazón está muy anclado en las cosas materiales, es bastante complicada mi salvación. Pero que si yo hago renuncia consciente y voluntaria, como lo decía antes, entendiendo que las cosas no son mías, que las puedo usar, pero no como propias, no con ese espíritu avaricioso o avaro, donde uno tiene una cosa y quiere tener dos y tres, y lo que no tiene lo mira en el vecino y se lo envidia. Porque aquí está diciendo, el que deje va a recibir muchas veces más en este tiempo. Lo que le pasó a Job, el Señor se lo devolvió duplicado y triplicado, pero además de eso, en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, nosotros estamos trabajando por la vida eterna, no por la vida en este mundo. Por tanto, los tesoros que tenemos que hacernos son de eternidad, son de arriba, son los que no se oxidan, son los que no acaba la orín ni la polilla. Los tesoros celestiales son el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo lo demás, las virtudes, el buscar la palabra de Dios para crecer, el estar en comunión con Él, el hablar todos los días con Dios. Esos son los tesoros que el Señor nos dejó para aquí, mientras descubrimos los infinitos tesoros, innumerables, sorprendentes tesoros que Él nos tiene reservados para la vida eterna. Resumiendo, hay una raíz mala dentro de nuestra naturaleza que nos lleva a poseer más y más. Tienes que examinarte, tienes que
detectar si está en tu vida. Codiciar cosas con demasiada pasión. Y los nombres posesivos, mi, mío, son un terrible significado de lo que es la vida. Mírate cuando hablas. Si lo primero que haces es hablar de ti, de lo tuyo, de tus cosas, ten cuidado, que el Señor dice que debemos ser prontos para oír, pero tardos para hablar, y más en este sentido. Cuando alguien habla mucho de lo suyo, es que no ha madurado, es que todavía es como un niño pequeño que está pendiente de las cosas, de los juguetes de la vida. Y así se puede conocer fácilmente a una persona cuando empezamos a interactuar con ella. Si te empieza a hablar de lo que es de ella, quién sabe si esa amistad tenga sustento, y sobre todo si tú puedes llegar a contarles cosas profundas de ti, porque esa persona probablemente no los va a entender porque está en función de lo material y de lo de aquí. Porque las cosas materiales han echado raíces muy hondas en nuestro corazón y tenemos que trabajar activamente para desarraigar esa posesión de las cosas mundanas. Las cosas han llegado a ser tan indispensables, cosa que nunca debió haber ocurrido, que entonces las cosas de Dios empiezan a ocupar el lugar de Dios. Y esto ha trastocado todo el orden de la naturaleza. Si ustedes miran el mundo está en función de producir dinero, para tener más cosas. Nosotros no somos del mundo. No estoy hablando aquí de que el cristiano entonces tenga que ser pobre. Estoy diciendo que debe despojarse de las cosas que Dios le dio. Proverbios 37. Vamos a ver qué nos dice la palabra, si es que estoy hablando correcta o incorrectamente. Es la palabra la que nos va a mostrar dónde está la verdad. Proverbios 37, hasta el 9. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. Vean, lo que necesito para cada día. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe, profane el nombre de mi Dios. Aquí la sabiduría de Proverbios nos está mostrando 2 extremos que son fácilmente alcanzables cuando no caminamos en el Espíritu. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? Vamos a explicar un poquito esto. El caminar en el Espíritu es un estado que fácilmente se pierde si no estás continuamente buscando de Dios. Si tú te llegas a distraer con cosas que son del mundo, vas a notar que ese estado del Espíritu en el cual estabas entendiendo más fácilmente la verdad de Dios, estabas hablando más fácilmente con Él, estabas sintiendo más fácilmente su presencia, estabas buscándolo a Él con anhelo más fácilmente. Eso es andar en el Espíritu. Estabas deseando descubrir secretos en la palabra de Dios para tu vida. Eso es andar en el Espíritu. Eso se pierde, se baja la intensidad, el nivel fácilmente cuando tú estás muy entretenido en algo mundano. Es muy sencillo bajar el nivel del Espíritu con las cosas del mundo, y eso lo sabe el diablo. En cambio, subir en el Espíritu requiere continuidad, fidelidad y trabajo. Eso es lo que dice aquí, que no me sacie y te niegue, es decir, que no tenga yo ya todo de forma tal que ya no sienta que debo pedir, y entonces Dios, que antes era mi prioridad porque no tenía, se me está olvidando en este momento. Ya no oro, ya no encomiendo mis alimentos, ya no estudio la palabra, en apenas 2 o 3 días que me distraje. Tenemos que ser sinceros y confesar que eso nos pasa con alguna frecuencia.
El otro extremo, que sea menesteroso y robe, es el de aquel cristiano que todavía no ha visto contestada su plegaria de tener lo necesario para vivir dignamente, y entonces puede llegar a desconfiar de Dios y puede llegar a hablar mal, profane el nombre de Dios. Señor, tú no me oyes, mentira. Señor, tú no me cuidas, mentira. Señor, ¿dónde estás? Él está ahí junto a ti. Ten cuidado porque el siguiente comentario puede ser una mentira. Cuando tú dices, ¿dónde estás, Señor? Profane el nombre de mi Dios. Profanar quiere decir hablar en términos humanos de algo que es divino. Para hablar de Dios tenemos que hablar conforme a la verdad de Dios. Términos espirituales, para lo espiritual. Primera de Timoteo 6:9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Esta palabra tristemente la hemos visto cumplirse en siervos del Señor que caminaban bien con Él, que eran ministros de Dios, incluso de renombre, y que precisamente por la misma fama y el enriquecimiento al que llegaron, de pronto empezaron a hablar doctrina errada y terminaron finalmente apartándose de Dios. Algunos de vez en cuando los vemos regresar al camino con lágrimas y arrepentimiento, porque ocurre así. Me estoy refiriendo a algunos salmistas que fueron muy famosos, a algunos cantantes que fueron famosos hace 10, 20 años dentro de nuestra tradición cristiana, y hoy en día están caídos porque les pasó esto. La fama y la riqueza les pervirtieron el corazón y llegaron a ese punto donde se apartaron definitivamente del Señor. Santiago 2, 5 y 6 dice así: hermanos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Miren lo que dice la palabra de Dios. En ningún momento la pobreza es una maldición. En ningún momento la pobreza es falta de fe. Aquí dice todo lo contrario. Los pobres de este mundo los escogió Dios para ser ricos en fe. Quiere decir que precisamente por su pobreza Dios les da entonces mucha abundancia espiritual y les queda más fácil creer. Y herederos del reino. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Es esto. El rico disfrutó, pasó bien en este mundo y llegó a padecer en la vida eterna. Y Lázaro, que solamente sufrió males, dice Abraham en su seno, ahora tiene descanso y es recompensado. Herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. Limpia tu mente y tu corazón y nunca más digas que por ser pobre estás en maldición, o el Señor no te mira, o no te ama, o no te cuida. Esta palabra es contundente. Él te está dando muchas cosas espirituales y no te da muchas materiales para facilitarte precisamente ese crecimiento en la fe. Ahora, si Él empieza a darte riquezas materiales, las puedes recibir después de que hayas madurado, hayas llegado a ser rico en la fe y ya, francamente, heredero del reino. Santiago 2:6. Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿A quién se refiere? A los hermanos de la fe, pero también a los ministros que predican que la pobreza está mal dentro del mundo cristiano. Miren ustedes cómo la palabra nos aclara qué es la verdadera y la falsa doctrina. La doctrina de la prosperidad es una doctrina diabólica, simple y llanamente, porque aquí está.
Este es el versículo que desbarata todo. Ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿Los demandan? ¿Cuántas veces vemos la crueldad del rico que lo tiene todo y que puede tener más y sin embargo quiere despojar al pobre? Y Santiago 5:7, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Pacientes en las pruebas, en el despojarse. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Cada vez que yo leo esta palabra me ministra de una forma impresionante. Esta es una palabra hermosísima para acabar con el afán, con el estrés, con las luchas estériles porque estamos batallando por conceptos del mundo y no de Dios. Estamos creyendo que tenemos que tener una visión diferente porque los vecinos nos están mirando y se nos olvida que la palabra tiene recursos y tesoros preciosos como este, donde nos muestra dónde está la verdad. No importa si tú no tienes, pero sé paciente hasta la venida del Señor. Está hablando de fidelidad. Aunque tú no veas abundancia económica, sé paciente. Espera la venida del Señor porque vas a ser, de hecho ya lo eres, rico, espiritualmente hablando, en la vida eterna. Y mira cómo el labrador, como el campesino, siembra y pasa un tiempo y no ve nada. Esa debe ser la forma sabia de ver la vida. Estamos sembrando lo que yo le ministre a otra persona, lo que le hable, la oración que le dé. ¿Por qué no la ofrenda, la limosna? Todo eso que parece de pronto sin fruto instantáneo, momentáneo, por lo menos a corto plazo, está destinado por Dios para dar fruto a largo plazo. Seamos pacientes en ello hasta que llegue la lluvia temprana y la tardía. ¿Cuál es la lluvia temprana? Las bendiciones aquí y ahora. Y la lluvia tardía, las bendiciones que vamos a recibir cuando el Señor venga. Y el versículo 8, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Miren que parece que el tema no tuviera nada que ver con los tiempos de ahora, y tiene todo que ver. Estamos siendo discipulados por esta palabra porque el Señor ya viene. Estamos teniendo necesidad de crecer en el entendimiento de la verdad de Dios. Mira, los tesoros son del cielo. No te afanes tanto por los de la tierra. Sé paciente y espera la venida del Señor. Por tanto, despójate. Y si te piden algo, dalo con generosidad y con una sonrisa. Que el corazón sea amable para con esa persona porque el Señor está mirando el corazón alegre del dador. Nuestro Señor Jesucristo habló de la tiranía de las cosas. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 24 y 25. La falsa doctrina solamente toma ciertos versículos que son hermosos, ministran en bondad, ministran en consolación, ministran en esperanza, pero cierta otra palabra que nos habla de la vida cristiana como dura, no la tomamos. Y miren, aquí tenemos otra. Si alguno quiere venir en pos de Cristo, tiene que hacer varias cosas. Dentro de nosotros hay un enemigo que el Señor lo denominó aquí en este pasaje vida, la vida terrenal, nuestra vida, nuestro ego que quiere vivir la vida como la vive el mundo. Ese es nuestro enemigo. Y es nuestro propio egoísmo, cuya principal característica es el deseo de tener cosas, de poseer cosas. Pero en cambio, repudiar ese enemigo y repudiar el mundo
de las cosas da como resultado la vida eterna en Cristo. La lógica del Señor va muchas veces en contravía de la lógica del mundo. Lo que aquí nos parece una contradicción con lo que hemos aprendido a lo largo de lo que nos enseñaron en nuestra casa, en nuestro colegio, en nuestra universidad, el Señor lo desbarata mostrándonos una realidad distinta. Por eso el cristiano que no lee la Biblia termina comportándose como el resto del mundo. No lee, no conoce la palabra. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esto implica sacrificio, implica dolor emocional. Tomar la cruz y crucificarse allí es tomar a Cristo para nuestra vida y vivir como Él vivió, negándonos a nosotros mismos para servir a los demás. Y así es como vamos a obtener la vida eterna. Cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Cuando nos preocupamos por los demás, cuando queremos servirlos, queremos oírlos, cuando oramos por los demás, estamos abriendo puertas para el cielo. Y es que la mejor manera de adquirir mayor conocimiento de Dios es pasando por valles oscuros de tristeza y soledad. Cuando los demás en el mundo no te comprenden porque tú estás obrando conforme a la Escritura, cuando los demás te miran y te critican porque tú eres un fanático religioso, entonces estás adquiriendo mayor conocimiento de tu Señor, de tu Dios. Estás viviendo más como Él y por consiguiente lo estás agradando. Y por eso terminamos con Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esos bienaventurados que poseen el reino son los que han repudiado todo lo externo y han desarraigado del corazón todo deseo de poseer cosas. Esos son los verdaderos pobres en espíritu. En su vida interior han llegado a ser semejantes a mendigos, también semejantes a Cristo. Estos bienaventurados pobres han dejado de ser esclavos de la tiranía de las cosas. Ya no tienen deseo de poseer nada. Y entonces ocurre que llegan a poseerlo todo, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuestra búsqueda de Dios tiene que pasar necesariamente por este camino. Y este principio lo vamos a ilustrar mañana con la historia de Abraham y de Isaac.